a todos. Yo también primero quiero agradecer la invitación y además de agradecer la invitación a participar en esta jornada, celebrar con ustedes que sean los estudiantes los que organizan esta jornada. A mí me parece que yo soy de los viejos que hemos vivido épocas en que los estudiantes éramos los promotores de todos los movimientos de cambio en el campo de la universidad, y me parece que esta jornada en ese sentido vuelve a poner en el centro el protagonismo que los estudiantes pueden tener en la vida social y política de la Argentina. Y después los felicito, la verdad, por la audacia de usar este auditorio, porque es inmenso realmente, y bueno, creo que fue el optimismo de que viniera gente a la jornada. Yo voy a plantear algunos temas que tendrían que ver, por un lado, me apoyo en que hay una cantidad de cuestiones que ya ha planteado Maristela. Voy a plantear algunas cuestiones generales respecto del narcotráfico y después iría a algunas cosas un poco más específicas que tienen que ver con los aspectos más psicosociales. La primera cuestión que quería plantear, ustedes no deben ver bien acá esto, ¿no? ¿Se ve? Está tapado. Bueno, por atrás no sé si alcanzarán a ver, pero lo que... Bien. La primera cuestión que quería plantear es la siguiente. A mí me parece que el problema del narcotráfico y el problema de las adicciones ocupa un lugar como ha ocupado durante un largo periodo la problemática de derechos humanos, de modo que si uno toma uno de esos fenómenos y lo analiza, puede ver el conjunto del movimiento social que se ha producido durante un periodo histórico concreto. Eso se llama ser un analizador social. Miren, cuando yo me recibí de médica, empecé a trabajar en el hospital de Lanús, en el Policlínico de Lanús, con el doctor Goldenberg, y me acuerdo que cuando había un paciente que tenía una adicción, era el caso de un paciente que tenía una adicción y nosotros teníamos que estudiar qué pasaba con la familia, qué pasaba con los padres, qué conflictos había en la familia, como para que ese chico hubiera terminado produciendo una adicción. Hoy en día el problema de las adicciones está presente en una dimensión absolutamente inédita y se ha transformado en un problema que es verdaderamente un problema psicosocial de primer orden. Esto es lo que quería primero plantear. Sí quería incluir que además del tema de las drogas, sí históricamente en la Argentina el tema del alcohol ha sido un problema en el campo de la salud mental, ha sido siempre un problema de primer orden. El problema de la debilidad mental y el problema del alcoholismo han sido históricamente dos grandes cuestiones que nunca fueron abordadas por ninguna política estatal en el campo de la salud mental. Y ahora tenemos efectivamente el avance en los últimos años del fenómeno de la adicción a las drogas sintéticas y naturales, que tiene, en fin, una dimensión extraordinaria. Bueno, lo que acá planteo es lo siguiente. Cuando planteamos estos problemas psicosociales, tenemos que partir de la base de que la afectación no es de la persona que la vive. Nosotros esto lo hemos vivido cuando hemos trabajado y seguimos trabajando con personas que sufren la represión política. Y siempre decimos que, por ejemplo, la represión de la dictadura y los 30.000 desaparecidos no son un problema de los 30.000 desaparecidos ni de sus familias, sino que fueron fenómenos que afectaron al cuerpo social en su conjunto y que incluso tienen implicancias transgeneracionales. Hasta el día de hoy nosotros vemos cómo tiene implicancias traumáticas y también cómo la resistencia y la lucha contra la impunidad también tiene un carácter transgeneracional, porque hay miles y miles de jóvenes
cuando planteamos otras problemáticas psicosociales como el problema del femicidio, como la violencia de género, como las adicciones, etc., siempre partimos de la base de que hay una afectación del sujeto, de la familia, de las instituciones y del cuerpo social en su conjunto. A mí me parece que esa es la primera cuestión de tomar una perspectiva en relación al tema de las adicciones. Hay 4 niveles que yo creo que hay que abordar, que me parece que están planteados de hecho en la configuración de estas jornadas. El primero sería la penetración del narcotráfico y la penetración y connivencia con el aparato del Estado. Primer tema. El segundo tema, que por supuesto estos temas están totalmente indicados, sería el de las condiciones materiales y sociales de vida que hay. La tercera cuestión, que algo de esto quisiera decir, que sería cuáles son los modos de subjetividad que se promueven y qué es lo que se promueve siempre de arriba hacia abajo, no lo que surge de abajo, de eso hablaremos enseguida. Y por último, cuál es el aparato y las políticas estatales que permitan dar cuenta de la necesidad de abordar y resolver estas problemáticas. Estos serían para mí los 4 niveles fundamentales de análisis que creo que por eso están planteados, de hecho, en el contenido de las mesas que hay en esta jornada. En cuanto a la penetración del narcotráfico, casi les diría que me parecía como un lugar obvio, pero lo tengo que mencionar, el tema de que todas las instancias del Estado están implicadas en el tema del narcotráfico. Digo, lo sabemos porque yo he mirado incluso artículos de los diarios desde La Nación, Clarín, Página 12, lo que ustedes quieran, y es evidente que todo el aparato del Estado está incisionado y funciona en connivencia con la penetración del narcotráfico. Si ustedes quieren el ejemplo más agudo, que de paso podemos mencionar que el Papa, ustedes se acuerdan cuando el Papa dijo hace unos meses, dijo la Argentina está en un periodo de mexicanización. Sí, mexicanización. Ustedes saben que, por ejemplo, en México ya uno puede hablar directamente de un narcoestado. Y hay ya 150.000 muertos por la problemática del narcotráfico. Después voy a hacer mención a ese tema. Pero entonces tenemos que quienes están implicados, el poder político, las fuerzas de seguridad, todo el aparato de inteligencia. El otro día, leyendo una editorial de La Nación, que por supuesto tiene las posiciones que tiene La Nación, que serían los sectores dominantes de la Argentina, pero decían, para darles una idea, que la DEA había denunciado en el 2007 que la CIDE estaba infusionada con el narcotráfico. Bueno, los aparatos de inteligencia y el Poder Judicial. Es decir, que todo lo que hace al aparato del Estado está totalmente infusionado. No es que hay complicidad. Muchas veces se habla de complicidad o se habla de complicidad de los funcionarios, cuando acá no se trata de complicidad de los funcionarios, se trata del trabajo conjunto, por decirlo de alguna manera, con el narcotráfico. Ni hablemos de cómo se han producido campañas políticas, como saltó con total evidencia cuando fue la problemática de los asesinatos por la efedrina. Bien, quería referirme por un instante, es decir, cuando planteamos entonces el problema de la penetración, no estamos hablando de un tema novedoso, pero estamos hablando de un tema que en los últimos 15 años se ha profundizado totalmente. Yo quería referirme por un minuto a la propuesta Argentina sin narcotráfico, que es la propuesta que con bombos y platillos ha lanzado el gobierno de Macri hace cosa de 15 días, digamos, también la oportunidad de las jornadas. Y creo que en esto hay coincidencia de muchos sectores, incluso hay un comunicado del propio CELS en ese sentido, en que el problema es que de esto se ha hablado muchísimo, pero es simplemente una acción de tipo comunicacional. Es decir, no hay
propuesta concreta como para hacer efectiva la lucha contra el narcotráfico. Y acá hay que pensar que hay un aspecto que es cómo se va a luchar contra el narcotráfico y por otra parte las implicancias sociales de las condiciones de vida, como planteaba Maristela, el problema del saqueo, el problema de la extranjerización, el problema de la opresión social, el problema de las brechas de la desigualdad como persistente en la estructura social, etcétera, que son condiciones concretas, de las cuales en este plan no se abre la boca. No plantea, no plantea tampoco el tema del lavado del dinero, que por supuesto está totalmente ligado al tema del narcotráfico. Y plantea una cuestión que, si ustedes me permiten, quiero detenerme un minuto, andar la siguiente, que es el problema de la participación de las Fuerzas Armadas en el llamado combate al narcotráfico y al terrorismo. Porque además los términos que se utilizan es narcotráfico y terrorismo. A mí me parece que el problema de la participación de las Fuerzas Armadas en esto es un tema gravísimo. Porque las Fuerzas Armadas constitucionalmente están designadas a la defensa frente a una agresión exterior. Después podemos discutir lo que opinamos del Estado, de las Fuerzas Armadas, etc. Pero la función que tienen es esta. La experiencia que hay en todo el mundo de incorporación de las Fuerzas Armadas al supuesto combate al narcotráfico siempre ha demostrado que esto es utilizado a los efectos de liquidar todas las legítimas protestas sociales y las luchas populares. No hay ninguna experiencia en sentido contrario. Si me permiten, vuelvo sobre el tema de México, porque no solo en México hay 150.000 personas, no solo están los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los docentes que han sido reprimidos bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico, sino que además las armas que la DEA manda a las Fuerzas Armadas de México para combatir el narcotráfico terminan en las manos del narcotráfico, casualmente. Casualmente terminan descubiertas en el narcotráfico. Es decir, que si ustedes toman cualquier... Y acá, cuando se lo nombró a Milani como comandante y jefe del ejército, el nombramiento de Milani, un hombre, un genocida, que además ha trabajado en temas de inteligencia, también involucró y se ocupó de armar el operativo, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero que involucraba la frontera con Bolivia y con Paraguay, con la supuesta excusa también de combatir el terrorismo y el narcotráfico. Este es un tema que a mí me parece que tiene importancia absoluta y que además la Argentina está, hay dos temas que yo creo que están totalmente asociados. Una, que los acuerdos no solo son con la DEA, que de paso están las películas que uno ve y las series que uno ve de lo que pasa con la DEA, que pasa algo parecido a lo que ocurre acá con esta convivencia con el Estado, sino que el tema es que hay directamente acuerdos de la Argentina con Estados Unidos respecto del asesoramiento, e incluso los diarios han no denunciado, han informado que los dos países que asesoran a la Argentina en este plano son Estados Unidos e Israel. Ustedes saben que Israel es uno de los pocos países del mundo que tiene legalizada la tortura. La tortura. La tortura es legal en Israel, que es la que se le aplica a los palestinos en forma absolutamente sistemática y está legalizada. Esos son los dos que asesoran a la Argentina en materia de lucha contra el narcotráfico. Ni hablemos del otro tema que tenemos respecto de las Fuerzas Armadas y del problema militar, que es en qué condiciones queda la Argentina cuando están en juego bases militares extranjeras, en particular norteamericanas y chinas. Con lo cual tenemos una situación geopolítica
muy comprometida y la utilización de nuestras Fuerzas Armadas también está en función de este proyecto. Bien. No, acá lo otro que quería plantear es que esta cuestión de meter a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, en mi opinión, dado que yo no voy a poder hablar hoy de la temática de derechos humanos, pero sí quiero plantear que estamos frente a una situación muy grave, porque así como Maristela planteaba que efectivamente hemos tenido un hecho muy importante, además de todas las luchas que se van produciendo contra el ajuste, contra el tarifazo, etc., hemos tenido un hecho muy importante que ha sido el acto en el que participaron todas las centrales obreras con motivo del 1 de mayo, que fue el repudio de la política del gobierno de Macri. Y después, como decía Maristela, está la experiencia extraordinaria de lo que ha sido la convocatoria desde la Ciudad de Buenos Aires, desde Cayetano a Plaza de Mayo y ese acto en Plaza de Mayo. En ese sentido, el gobierno de Macri, creo yo, que en el tema de la participación de las Fuerzas Armadas está preocupado por mantener el control social y por mantener, además del control social, mantener a tiro la represión de las formas de protesta. Es decir, se están multiplicando los casos de luchadores populares que están procesados, hay una lucha inmediatamente, hay nuevos procesados, como ocurrió con el kirchnerismo, pero Macri lo está aplicando con todo. Y el protocolo que pretendían imponer, por suerte, ha sido parado, pero está permanentemente presente el dispositivo represivo que el gobierno de Macri plantea. Y simultáneamente, en este tema de las Fuerzas Armadas está la cuestión de la reconciliación con los genocidas. Porque cuando, por tomar un ejemplo, cuando Macri, además de lo bélico, habla de que no sabe cuál es el número de desaparecidos, no está en discusión el número de desaparecidos. Lo que está en discusión es si en Argentina hubo terrorismo de Estado, si en Argentina hubo desaparición, es decir, lo que está en discusión es la esencia de la dictadura, no el número, si 8.000, por algo van a la discusión del número. Es simplemente una excusa para demostrar y para llamar a la reconciliación con los genocidas. Y estamos en La Plata, no puedo dejar de mencionar que en la misma política de reconciliación está el tema de la prisión domiciliaria de Chicolas. Estamos a 10 días del 10º aniversario de la desaparición de Julio López. Bueno, aprovecho para mencionar y para convocar a todos los que quieran a las marchas que va a haber acá y en Buenos Aires seguro en otros lugares del país, el mismo 18. Pero quiero decir, esto, me refiero a lo de Chicolas, es parte de cómo se empieza a reivindicar a las Fuerzas Armadas. Cuando les decía lo de Milani, no me acordé, ahora me estoy acordando que lo de Milani también fue incluir, entre comillas, a las Fuerzas Armadas en tareas de asistencia social. De modo que esto me parece que es un panorama para tener muy presente. Bien, claro. Bueno, acá, bueno, acá yo les decía, entonces, el primer problema, penetración del narcotráfico. El segundo problema que mencionaba Maristela, incluso con los ejemplos concretos que daba, etcétera, es qué ocurre con las condiciones materiales y sociales de existencia. En una sociedad en la que hay una brecha de la desigualdad fenomenal, en una sociedad en la cual se va profundizando el problema de la desocupación, que aparece fuertemente el problema de la desocupación, en el cual hay generaciones ya que son N en el sentido, bueno, de que ni trabajan ni estudian, es decir, que hay problemas de estructura social que evidentemente son un caldo de cultivo propicio para la problemática de las adicciones. Y acá quería plantear, bueno, y acá
puse la inaccesibilidad de objetos idealizados. Lo que quiero decir con esto es que también, podemos ver enseguida, se genera una situación en la cual se espera tener un montón de objetos que puedan gratificar el sinsentido de la vida. Pero a esos objetos tampoco se puede acceder. Me acuerdo de una película que era cuando unos pibes robaban unas zapatillas, creo que eran Adidas, algo por el estilo, porque la zapatilla, la marca, es deseada, está creada la necesidad de que esos objetos gratifiquen lo que otras cosas no gratifican en la vida. Bueno, entonces ahora, lo que quería señalar es que creo que hay que ser cuidadosos en el sentido de no presuponer que el problema de las adicciones afecta a los sectores más poseídos y que eso nos lleve insensiblemente a una descalificación de los sectores más desposeídos. El problema de la droga afecta a todos los sectores sociales. Yo acá estaba poniendo el ejemplo de Time Warp, pero incluso si ustedes se fijan en escuelas secundarias de nivel económico muy alto, la problemática de las drogas también está presente. Es decir, que es un tema que abarca la sociedad en su conjunto. Bien, vamos a producción de subjetividad, la otra. Primero, una pequeña definición rápidamente sobre subjetividad. Que subjetividad simplemente es todo aquello que tiene que ver con cómo sentimos, cómo pensamos, cómo accionamos, qué significados y qué sentidos le damos a la vida, al mundo y a nosotros mismos. Eso es la subjetividad. Hay un aspecto de la subjetividad que es estrictamente individual, que es privado, que es lo que nos pasa a cada uno de nosotros, que es incompatible con otros, que nos caracteriza a cada uno de nosotros como sujetos. Pero después hay un aspecto de la subjetividad que es un aspecto colectivo y que es un aspecto fundamental que tiene que ver con que el contexto social en el que vivimos y los discursos que nos atraviesan, los discursos hegemónicos y los discursos contrahegemónicos, son texto de nuestra subjetividad, no es algo ajeno. Muchas veces ustedes saben que uno dice, el contexto social incide en la subjetividad. No es que el contexto social incide en la subjetividad. El contexto es texto de nuestra subjetividad, porque somos básicamente sujetos sociales y por lo tanto estamos atravesados por las concepciones, en primer lugar por las concepciones dominantes y segundo por otras, de cada periodo histórico. Por eso la subjetividad es siempre un fenómeno histórico-social. Yo les decía que cuando empecé con mi profesión, con el tema de las adicciones, y también me acuerdo que mi profesor, que era Mauricio Goldenberg, fue un tipo bárbaro, digamos, como docente, que hizo un gran, que abrió todos los servicios de psicopatología en los hospitales generales. Mauricio Goldenberg nos decía que la homosexualidad era una enfermedad muy problemática, pero que el problema más grave que tenía la homosexualidad era que no había conciencia de enfermedad. Y esto que estoy hablando porque yo lo empecé. ¿Qué quiere decir? Que en esa época la concepción, la subjetividad dominante sobre el tema de la sexualidad, sobre los temas de género, estamos a kilómetros de lo que era en esa época. Vuelvo a decir, en aquella época el problema es que no había conciencia de enfermedad. ¿Qué ocurrió? Que todos los movimientos sociales que se produjeron, incluso con la discriminación positiva, sobre todas las problemáticas de género, hacen que la subjetividad, el aspecto colectivo de la subjetividad ha cambiado. Doy el ejemplo de los problemas de género porque es un ejemplo, ha cambiado profundamente. Es decir que, ¿a quién se le ocurrió hoy decir que la homosexualidad es una enfermedad? A pesar de que esos discursos todavía operan dentro de nuestro. Todavía la discriminación, como me decía una vez
una paciente me decía, una paciente que es médica, me decía, yo entiendo muy bien, pero el día que mi hija me dijo que era lesbiana, yo me quería morir. Y siempre entendí muy bien el problema. Bueno, entonces, pasemos. Lo del texto ya está cerrado. Bueno, lo que quería sí es expresar algo, y usted me dirá que tiene que ver esto con las adicciones. Tiene muchísimo que ver, porque lo que quiero plantear es algunos fenómenos, no voy a tener mucho tiempo, voy a dar algunos títulos que atraviesan la subjetividad de época y que son también el caldo de cultivo para que las adicciones puedan producirse de alguna manera. Que hay un término que usa un psicoanalista francés que trabaja con grupos, que se llama Caes. Él dice que en la época actual, en vez de hablar de malestar, él habla de mal ser. Es decir, que hay algo que afecta a las identidades que nos cuestiona nuestro propio ser, que es un problema de la época. Que no es solo un problema, digamos, nosotros digamos, no es solo un problema en la Argentina, es un problema del momento histórico que estamos viviendo. Para volver entonces a lo que yo decía, creo que hay algunas cuestiones, como por ejemplo, el problema de los fenómenos de anomia, el problema de las situaciones de desamparo que producen, sobre todo en los jóvenes, lo que llamamos angustia de no asignación. Esa angustia de no asignación es algo así como no tener un lugar en el mundo, no sentir que uno es parte de un conjunto y que uno es necesario para ese conjunto y deseado por ese conjunto. A los jóvenes esto es algo que los afecta terriblemente. Bueno, pasemos porque... Perdón, no, es último. Y acá tengo que el planteo de que hay falta de perspectivas respecto del futuro. Yo le contaba hoy a Maristela, ya que tocamos el tema de... No sé si alguno de los que está acá estuvo en esta marcha del 7 de agosto, que llegó a Plaza de Mayo, y uno de los tres oradores a mí me produjo una emoción tremenda, se los quiero decir a ustedes, porque me parece que en esto que lo digo, de sentir que no tienen un lugar de reconocimiento, de ser deseados por el cuerpo social en el que se vive, él empezó su discurso diciendo que él había estado en una granja de rehabilitación. No él, sino que había ido a una granja de rehabilitación, que le había impactado mucho, porque cuando entraba un chico nuevo a la granja, todos lo aplaudían. Él había estado cuando llegaba y que todos lo aplaudían, los que estaban en la granja, y que él consideraba que ese aplauso era porque él tenía ganas de resolver el problema de la adicción. A mí cuando él dijo eso me produjo una emoción enorme cuando describió de una manera muy vívida cómo todos lo fueron aplaudiendo cada vez más ese chico. Lo que yo pienso de esto que él decía, no es que ellos lo aplaudían porque el chico tenía deseos de curarse, sino que el aplauso implicaba una mirada, que ese chico, ese joven, se sentía mirado por los otros, que se sentía reconocido, que se sentía como parte, que lo aceptaban como parte de ese grupo. Y ese sentirse necesario y reconocido es justamente un motor para tener deseo de curarse. ¿Me explico? Es decir, que el deseo de curarse tiene que ver también con poder reconocer que hay una mirada del otro que nos reconoce como un prójimo, que nos reconoce como un hermano, que nos reconoce como alguien que es parte de ese conjunto en el que participamos. Me parece que esto, para quienes trabajan en temas de adicciones, es muy importante. Y plantea que siempre la salida de estos problemas no parte de la base de una cosa individual con un terapeuta, se lo dice una terapeuta, no parte de la base de algo individual con un terapeuta, sino que son procesos grupales
procesos colectivos que permiten que la gente salga.